Caminando entre montañas, a lo lejos divisé un muro con un par de construcciones. Me acerqué a ver de qué se trataba, y para mi sorpresa, encontré este tesoro del urbex y lo paranormal. Era un antiguo cementerio minero abandonado. Se encontraba completamente solo en la ladera de una colina, y decidí explorarlo por completo y disfrutar de lo poco que quedaba en el lugar. Quédate conmigo a disfrutar de esta gran aventura. Hola, buenos días. Me encuentro en un cementerio minero abandonado. No voy a decir su nombre ni su ubicación para preservar lo poco que queda. Está en muy malas condiciones, ya que como podemos ver, la maleza lo está cubriendo todo. Vemos un árbol completamente calcinado. Supongo que habrá habido un incendio por la zona porque veo varios árboles que están muy quemados y tenemos una lápida entre la maleza, como se puede apreciar. Vamos a seguir avanzando. Es muy pequeñito, pero tiene una zona que impresiona bastante. Y tenemos una iglesia, una pequeña capilla. Y allí, como vemos, hay unos huecos para las lápidas. Aquí no quedan cuerpos, han sido todos, si no me equivoco la palabra es exhumados, y han sido trasladados a otro lugar. Aquí tenemos más lápidas y aquí está esta pequeña capilla a la que vamos a entrar. Aquí han hecho una pequeña hoguera. No sé si habrá gente que haya dormido aquí. Las ventanas, mira, quedan los marcos de la ventana que están completamente quemados. A saber cuándo se ha quemado este lugar, porque aquí tenemos árboles que no están quemados. Mirad cómo aguanta ese techo ahí, esa pequeña bóveda, lo que queda de ella. Vamos a ir a la zona donde están las tumbas, o lo que eran tumbas. Aquí tenemos otra lápida, hay varias por todo esto. Yo espero que los cuerpos no estén dentro y los hayan sacado todos. Aquí han hecho también una hoguera y mirad este lugar, es increíble. Están todas abiertas y algunas tienen flores, o sea que aquí aún sigue viniendo gente. Hay un pequeño zapato, velas, flores, otro zapato por ahí. No entiendo muy bien si esto alguna vez se usó o no, pero al haber velas aquí, imagino que sí. Y hay restos de madera, de ataúdes. Increíble. Aquí justo en el suelo hay una lápida, cachos de lápida. E hijos le dedican este recuerdo, esposo, enero de 1921, a la edad de 21 años. O sea que aquí había personas. Y es que me impresiona mucho los cachos de madera y tabla que hay dentro, porque son de ataúdes, pero están todas vacías. Qué locura. Es, no sé, es raro. La sensación es muy rara y estamos aquí viendo esto con todo el respeto del mundo. Aquí hay una pequeña lápida. Parece que no está bien. Puede que esté ahí la persona. Estoy intentando no pisar por arriba de ninguna lápida. Hay muchas piedras. La zona más impactante es esa, donde están las tumbas ahí, completamente abiertas. Aquí se ve una lápida. Estas tienen pinta de que no están abiertas. Probablemente aquellas de allí sí las han abierto, pero estas en el suelo. Buah, estoy un poco en shock. Y explorando un poquito la zona esta, aquí vemos un hueso dentro del zapato. También hay huesos. No sé si habrá más dentro, pero esto gente que lo ha visitado y los ha puesto aquí como para exponerlos. El lugar es bastante tétrico, pero bueno,
lugares abandonados tenemos que explorarlos. Vamos a ir a la otra parte del cementerio a ver si hay algo más interesante. Aquí hemos encontrado una lápida que se puede leer un poquito. 30 murió el 10 de marzo de 1931. Es que tampoco se puede leer mucho, pero hay pelotas, hay peluches, hay un juguetito de un caballo, hay flores. Tiene pinta de ser la tumba de un niño. No puedo leer mucho más porque está muy desgastado, pero es de 1931. Es una locura. Hemos deducido que al estar esto por la mitad, aquí pone el nombre, no se aprecia, pone Suárez, que murió a los 11 meses, y aquí su hermano, que murió el 10 de marzo de 1931, imagino que fue también, a los 15 meses. Increíble que haya aquí dos bebés descansando. En este lado hay aquí una pequeña caseta, una pequeña estructura. Mira, aquí se puede apreciar muy bien la tumba y podemos leer: Adelina Domínguez Vázquez, fallecido el 21 de junio de 1950 a los 57 años de edad. Sus hijos no la olvidan. Pues esta pequeña casita que hay aquí, no sé qué sería en su día, también tiene los marcos quemados. Y aquí esta ventana está medio quemada y medio entera. Voy a salir por aquí. Voy a rodear a ver si veo algo. Es que el paso por aquí se complica un poco. El paso por aquí se complica. Están los árboles medio quemados, medio no. No sé si ha sido incendio natural o le han prendido fuego. Estoy ya pegado al muro. Imagino que aquí donde está la maleza habrá más tumbas, pero no puedo ver ninguna claramente. No sé por qué razón este cementerio fue abandonado en medio de la nada. Un macetero igual que el que encontramos en los poblados forestales de Doñana, y estamos muy lejos de Doñana. Os dejo aquí arriba el vídeo. Por aquí no veo nada, la verdad. Voy a salir de esta maleza. He rodeado todo el cementerio, no hay gran cosa, no hay mucho más de lo que hemos visto, y vamos a dejar por aquí esta aventura. Mucho respeto a las personas que aún descansan en este cementerio. Si alguien sabe algo de este cementerio, si sabe cuál es, como he dicho, no voy a desvelar la ubicación por respeto y para que se conserve lo poco que queda. Si alguien tiene datos y los quiere aportar en los comentarios del vídeo sin revelar el nombre y la ubicación, siempre es de agradecer. Espero que os haya gustado esta aventura. Ha sido breve, un poco rara, pero es parte del Urbex. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido. Dale un like y no olvides suscribirte para no perderte aventuras como esta y ayudarme a seguir creciendo, a poder seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo.